Hoy toca hablar de Ludwig. No, del otro Ludwig. Ese Ludwig. Hoy vamos a hablar de la melodía en la que Ludwig van Beethoven se pronuncia Beethoven. Basó una de las obras más complejas y rompedoras que haría en su vida. Y que sin embargo es una melodía absurdamente sencilla, que tiene un ritmo básico, que va por grados conjuntos y que usa las notas do, re, mi, fa, sol. Pero Beethoven tenía un vínculo con ella. La usó en varias piezas a lo largo de su vida. Se especula que la copió de Mozart. Pero ahora hablaremos de eso. Y sin querer, la dotó de un significado histórico brutal, convirtiéndola en un leitmotiv, pero de la vida real. Y por eso fue elegida como himno de la Unión Europea. Pero antes de meternos con esto, hay que hablar de Instagram. ¿Sabíais que Beethoven fue el primer influencer del mundo de la música? Este es un cuadro de cómo fue su funeral. Se declaró fiesta en los colegios y le hicieron moldes de su cara a partir de su cadáver. Se leyeron poemas y oraciones y se cantaron cantatas. Estamos hablando de un funeral a lo Michael Jackson, ¿vale? Pero esto no era normal. Unos pocos años atrás, lo normal habría sido que los músicos fueran como los panaderos o los sastres, sin pena ni gloria, que pues hacen su trabajo mejor o peor, pero no son artistas y desde luego no son especialmente famosos. Un músico habría tenido que hacer su oficio bien y ya está. Igual que un panadero tendría que hacer panes pues que estén ricos. No se le pide que deconstruya el pan y lo innove y vuelque en el pan todos sus oscuros sentimientos. Se le pide que comerlo mole. Ya está. Así funcionaban los músicos en las cortes. Como no había tocadiscos, pues tenías a un grupo de músicos contratados para que tocaran de fondo mientras tú jugabas a las cartas y te traían canapés. Te hacían el día más ameno y eran tu hilo musical. Mozart tocaba en las esquinas de salones de aristócratas para hacerles pasar un buen rato mientras ellos hablaban entre ellos y no le prestaban atención. Mozart le tenía que pedir permiso a su patrón, el arzobispo de Salzburgo, para poder dar conciertos que él quería dar en otros sitios, y el arzobispo podía decirle, y a menudo le decía, que no. Y ya está. Y acabaron de tal mala leche que en una carta a su padre Mozart le dice que le echaron dándole una patada en el culo y no está claro que sea metafórico. Hay una sinfonía de Haydn que ilustra muy bien todo esto del músico como artesano, que es la Sinfonía de los Adioses. Su patrón, el príncipe Esterházy, se llevaba a los músicos en verano a su casa de verano y les tenía allí viviendo, alejados de sus familias, para entretenerle por las tardes. Y un verano que se les estaba haciendo eterno porque el príncipe parece que nunca tomaba la decisión de volver y los músicos pues querían ver a sus familias y tal, pues le pidieron ayuda a Haydn, que era el músico jefe. Y este compuso la Sinfonía de los Adioses, que es en plan, adiós, que nos queremos ir, señor Esterházy, por favor. En la que en el último movimiento hay una mini protesta, en la que se van levantando uno a uno todos los músicos y se van saliendo del escenario, hasta que solo quedan dos. Uno de ellos el propio Haydn, y ahí termina. Y cuenta la historia de que eso convenció al príncipe de volver, pero si el príncipe no hubiera querido volver, pues no se vuelve. Tú ahora imagínate, siglo XXI, intentar tener a Ariana Grande en una casa de verano encerrada porque tú quieres que toque de fondo mientras tú estás hablando con alguien. O traerte a Kanye West para que rapee mientras tú juegas con tus amigos a las cartas. What? Por supuesto, el músico como artesano, como oficio, sigue existiendo, ¿vale? Yo cuando voy a una boda a tocar mientras alguien se casa, no van allí para oírme a mí tocar, van ahí para que son amigos de los novios y esas cosas. Ahí estoy haciendo música al servicio de algo. Cuando compongo música para un anuncio, también es música funcional, al servicio de, que no busca ser artística, busca funcionar como herramienta. Y eso es súper legítimo. Y de hecho a eso se dedican la mayoría de los músicos. Pero desde hace solo un par de siglos ha surgido la figura del artista, místico y venerado. Y se comparte socialmente la narrativa de que hay gente que compone música tan buena, que conecta con tanta gente, que trasciende la barrera de lo artesano y llega a lo artístico. Y aunque esto no fue un proceso así como de la noche a la mañana, músicos como Händel ya empezaban a tener sus propios negocios, ser dueños de sus propias obras, ser muy valorados. Pero se considera que fue Beethoven el que hizo definitiva esa transición. Es decir, el que tuvo el primer funeral a lo Michael Jackson. El primero del que se distribuían litografías como si fueran fotos de Instagram. El primero del que en vez de decir, sí, es un buen músico, hace música agradable y las escalas pues las toca muy bien, muy seguidas todas las notas. Se contaba su vida como si fuera una leyenda. Un hombre que vive aislado, que se está quedando sordo y eso le atormenta y le hace producir obras de incalculable valor espiritual. Se cuenta que ha pasado cerca de la familia imperial y no les ha saludado por un parque. Oh Dios mío, qué atribulado estaba Beethoven. No le rinde pleitesía a nadie. Y de pronto, la leyenda de Beethoven era tan importante
como su música. Eso es un concepto que ahora mismo en el siglo XX y XXI es como lo más, donde mucha de la música pop tiene éxito por las narrativas de aquellos que la hacen y no por la música en sí. De pronto Beethoven tiene más en común con Ariana Grande que con Haydn. Pero muchos años antes de ser considerado esta especie de enviado divino de la música, en 1796 publica una pieza basada en un poema de amor no correspondido que suena así. Esa obra, en principio, es una obra sin más. Pero 12 años después se encuentra preparando el concierto en el que se van a oír por primera vez su quinta sinfonía y su sexta. Y además van a sonar obras para coro, obras para piano solista, y el tío para y dice, vamos a ver, ¿qué pasaría si yo al final del concierto lo junto todo? Ya que tengo a la orquesta tocando mis sinfonías, cojo a esa orquesta, al coro que he traído para la obra de coro y a mí de solista, lo mezclo todo en una gran obra para tropecientos intérpretes y así que el concierto acabe por todo lo alto con todos los músicos tocando a la vez. Y en esa pieza, que llama la Fantasía Coral, rescata esa melodía que compuso con 25 años al amor no correspondido. Y la convierte en algo mucho más magnífico y enorme, con una letra que habla de la divinidad de la música. Pero no sería hasta su última sinfonía, la famosa novena de Beethoven, una de las obras más influyentes de la historia de la humanidad, que no le daría a esa melodía el desarrollo que merece, haciendo todo el cuarto movimiento de su sinfonía en torno a ese tema. Pero no es simplemente que coja esa melodía y la meta en la novena, ¿vale? Están pasando muchas cosas a la vez. La primera es que modifica un poco alguna nota de la melodía, aunque en esencia es la misma. Pero además coge la idea de la fantasía coral, de una cosa súper épica para coro y orquesta, y la mete como último movimiento de una sinfonía que no tenían coros las sinfonías eran para orquesta. Y además hace que el último movimiento, el del tema este, dure 25 minutos, que es casi lo mismo que te puede durar una sinfonía de Haydn o de Mozart, haciendo que lo que es ya la sinfonía entera, si el último movimiento son 25 minutos y son 4 movimientos, pues dure más de una hora. Pero esto a la gente le mola mazo. Lo entienden desde la perspectiva de Beethoven es un artista, es irreverente, nos quiere mostrar lo que hay en su corazón más allá de la tradición y las ataduras del orden. Que es la misma narrativa que nos contamos cuando escuchamos Bohemian Rhapsody y decimos nadie podía contener el corazón de Freddie Mercury en 3 minutos. Tenía que durar 7 y tener una parte operística en medio. ¡Qué visión! ¡Qué coraje! Es interesante ver no solo la evolución de la música, de los acordes que se usan en cada época y de las formas y de los instrumentos, sino también de las narrativas que nos contamos a nosotros mismos sobre los músicos. Que Beethoven pueda hacer esta sinfonía y que el público la pueda aceptar es porque el público tenía una narrativa con la que entender esa sinfonía. Es decir, esto solo puede ocurrir porque Beethoven está en ese punto concreto de la historia. Pero muchas cosas más están pasando en este movimiento, muchas cosas más. Como ya os he dicho, Beethoven al principio, la primera vez que utiliza esta melodía, la está usando para hablar del amor no correspondido en el Gegenliebe. En la fantasía coral empezó a usarla para hablar del poder divino de la música y él mismo dijo que la letra no le convencía demasiado, pero ahora la usa para ilustrar un poema de Friedrich Schiller. Un poema que en aquella época era muy conocido y Beethoven asumía que tú lo habrías oído varias veces antes de escuchar su sinfonía por primera vez. Como si yo asumo que tú has escuchado el de ¿qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en la pupila de no sé quién. Yo sé que eso tú lo has escuchado. O el de con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela. A la mayoría de la gente le va a sonar, es decir, era un poema famoso. Y era un poema que dice así: alegría, bella chispa divina, hija del Elíseo, entramos ebrios de fervor, diosa celestial, en tu santuario. Tu magia ata de nuevo lo que la costumbre estrictamente ha separado. Todos los hombres vuelven a ser hermanos, allá donde tu suave ala los cubre. Pues tan popular era este poema que muchos otros músicos le habían intentado poner música, como Schubert en 1815.
pero nadie había conseguido la melodía definitiva, la que se quedara clavada en las mentes de la gente. E igual que ahora no te puedes imaginar Harry Potter sin la cara de Daniel Radcliffe, ya no te puedes imaginar esta letra sin la música de Beethoven. Y lo bonito es que es una melodía muy sencilla, que permite que cualquiera pueda cantarla, y sea una de las primeras cosas que te pueden enseñar para flauta dulce en el colegio. Pero a la vez, el tratamiento, el desarrollo que le da a la melodía durante el movimiento es complejo y es fascinante. Hay quien dice que esta melodía ya la había usado Mozart, se pronuncia Mozart, en el ofertorio Misericordias Domini K222. Pero realmente a mí no me lo parece. La versión de Mozart se parece a la versión que usa Beethoven en la novena, pero no a la que usa en Gegenliebe o en la fantasía coral. Y sin embargo, la melodía de la novena parece claro que está cogido de la fantasía coral, que la fantasía coral era una especie de experimento para la novena. Así que los caminos no me encajan, pero todo puede ser. O sea que vamos a ver, esta melodía está en un cruce de caminos histórico, en el que estamos pasando de la figura del músico como artesano siervo del poder a artista con poder propio, lo cual permite una novena sinfonía tan larga y que rompa tanto con la forma y el contenido tradicionales. Además, la melodía representa un viaje por la vida de Beethoven, desde que era joven con sus preocupaciones por el amor no correspondido, pasando porque sonó dentro de la fantasía coral en el mismo concierto en el que se presentó su quinta, hasta su culminación del concepto en la novena sinfonía, que compuso al final de su vida cuando ya estaba muy sordo y muy mal de salud. Además, la melodía quedó grabada en las cabezas de la gente como la que corresponde a ese poema de Schiller tan famoso que había capturado los deseos de paz y prosperidad de la gente de la época. Y finalmente, como cuarto pilar que hace a esta melodía tan importante, es que forma parte de la novena sinfonía, que es una de las joyas de la corona de la música tonal, la música de la tradición europea, la música de la que hablo yo en mi canal, la que suena casi siempre en la radio, la que funciona con acordes de tónica dominante y subdominante, la que divide el continuo de sonido en las 12 notas do, re, mi, fa, sol, la, si con sostenidos y bemoles, la que se asocia con el sistema igual temperado, por tanto con la forma del teclado de un piano, con los trastes de una guitarra. En definitiva, que la música tonal es el andamiaje, es la estructura que soporta ahora algunas de las canciones más famosas del planeta, aunque luego en cada zona haya música autóctona con sus peculiaridades. Pero este lenguaje, el tonal, empezó y fue refinado aquí, en Europa. Si de todo eso que os he dicho hubiera que elegir 3 obras como representantes totales de la tonalidad, seguramente esta sería una de esas 3. Es la representante de toda una manera de hacer y entender la música. Y es por eso que la carga simbólica es tan grande. Es por eso que se utiliza en momentos históricos tan importantes como con la caída del muro de Berlín, cuando Leonard Bernstein la tocó con una orquesta formada por músicos de Alemania del Este y Alemania del Oeste, y de Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. Una interpretación en la que sustituyó Freude por Freiheit, para que de Oda a la alegría pasase a simbolizar con la caída del muro de Berlín Oda a la libertad. Schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. O sea que esto no es una melodía absurda de 5 notas que te enseñan en el colegio, no solamente. Es por todo este marco, por todo este contexto, que en 1985 se convertiría en himno de la Unión Europea, como una melodía que lo tiene todo. Es fácil de cantar para todo el mundo, procede de una de las obras más complejas y rompedoras jamás escritas en la tradición de la música sinfónica tonal europea, asociada a una letra que es la oda a la hermandad, a la felicidad y a veces, como con Leonard Bernstein, a la libertad, que representa el trasvase de poder de los nobles como dueños de la música a los músicos como dueños de su propia música, todo. El caso es que se le pidió a Herbert von Karajan, uno de los directores de orquesta más importantes del siglo XX, que hiciera los arreglos para convertir el trocito este de la melodía en himno de la Unión Europea. Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo por hoy. Espero que te haya resultado interesante. Nos vemos en clase.